Muy bien, muchas gracias, doctor Sánchez Q. Resulta que de aquí de esta computadora sí podemos grabar. Algo extraño que no se puede con otras, no se puede con Muy bien, qué bueno. Así. Pues Ya adelante. estamos listos. Yo creo que vamos a iniciar. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar una serie de sesiones, son 3 sesiones, para hablar sobre el ámbito actual de la medicina pues en el contexto actual, social, porque tenemos pues muchas cosas de que platicar sobre pues, el avance de la medicina, cómo la medicina nos ayuda para solventar los problemas de salud y, y los inconvenientes que ha habido pues a través de la historia. Son muchas las aristas, son muchos los por dónde irnos para platicar sobre la medicina y el avance de la salud o la permanencia de la salud o la reversión de la enfermedad. Sin embargo, vamos a ir viendo algunos temas muy puntuales en estos 3 días de sesión, estos 3 viernes, y entonces voy a hacer una pequeña introducción para poder trabajar en estos días, ¿no? Un servidor, soy el doctor Adrián Tirado, tengo alrededor de, bueno, ayer cumplimos 40 años de egresados de la Facultad de Medicina, debemos estar de fiesta, esperemos que en estos días se pueda convocar. Y bueno, algunos años más trabajando pues en un intento de una medicina que integre todas las áreas médicas conocidas y inclusive algunas cuestiones otras que podemos ir integrando. Y comienzo pues con una acepción filosófica como lo es el término de la salud, ¿no? Cuando hablamos de salud, ya lo he comentado otras veces, desde el punto de vista de significado real, ¿no? El término salud viene de salus, que implica salvación. Entonces, cuando los médicos estamos hablando, cuando los médicos estamos hablando de recuperar la salud, o de procurar la salud, o de fomentar la salud, pues en realidad lo que estamos buscando, sin darnos cuenta, pues es un concepto mucho más alto que solo sentir un estado de bienestar en nuestro cuerpo, inclusive en los estados mentales, ¿no? Porque el término salud, salvus, salvación, implica pues no solo las entidades físicas, materiales de nuestro organismo, sino también la parte mental, la parte del alma, la parte espiritual. Entonces el médico de repente, sin quererlo, está involucrado en cosas más elevadas. Aunque no le corresponda al médico, sin embargo lo conecta de una manera efectiva con elementos o con actividades superiores, como por ejemplo las actividades religiosas. Es curioso que muchos pacientes de repente se les sale decirle al médico, decirle padre, ¿no? Como si estuviera confesando, ¿no? Porque en realidad una entrevista con el médico incluye pues estar comentando cosas íntimas, cosas muy propias del individuo, que a veces el mismo paciente se confunde, pues, y se desubica de que está platicando pues, con un médico. Entonces, el término salud implica, pues, que nosotros procuramos no solamente, o debiéramos procurar no solamente el estado de bienestar físico, ni siquiera la parte exclusivamente bioquímica, ¿no? O sea, en nuestros tiempos vemos muchas funciones médicas en las cuales nos quedamos en la parte bioquímica
en ver si la hemoglobina está bien, en ver si las plaquetas están en una cantidad adecuada, ver si los exámenes de reacciones febriles salen negativos o salen positivos, pero al médico desafortunadamente se le olvida todo aquello que tenga que ver pues con la parte emotiva, con la parte emocional, con la parte psíquica, con aquella entidad que conecta pues lo físico con lo racional, con lo espiritual inclusive, ¿no? Y entonces es ahí donde hemos comenzado a tener algunos problemas. La medicina, sentimos que los últimos no sé, quizás 100 años, ha tenido algunas variantes, ya que en la antigüedad médico era aquel que sabía, y el médico o el doctor, por eso le decían doctor al médico, era pues una persona que lograba dominar todas las entidades de las enfermedades que podían de alguna manera afectar a los pacientes, ¿no? Por favor, póngales silencio en sus micrófonos para que no haya ruido de fondo, ¿no? A los que están asistiendo. Bueno, entonces, en ese sentido, déjame contarles una anécdota. Cuando yo comencé a hacer mi internado de pregrado de la facultad, ya para entonces había un sinnúmero de especialidades en la medicina. Ya había ginecólogos, ya había dermatólogos, ya había cirujanos, ya había neurólogos, bueno, cantidad de especialidades. Al grado que yo me acuerdo cuando estaba, no sé, 3, 4 meses haciendo mi internado en el hospital, comenzó a pulular en el ámbito médico de que pues si ya había tantas especialidades, entonces ya no ocupábamos a alguien que supiera de todo. Y entonces se quitó la especialidad de medicina interna. Desapareció porque ya para qué queríamos una medicina interna. Y había cierta lógica, ya que pues si ya teníamos especialistas en todo, ¿para qué queríamos alguien que supiera poquito, pero de todo? Entonces desapareció la medicina interna. Yo recuerdo que pasaron 2, 3 años cuando de nuevo comenzaron a hablar de que se ocupaba alguien que supiera de todo, porque había algunas entidades, algunas enfermedades, algunos problemas de los pacientes que no encajaban en ninguna especialidad. Y entonces se volvió a pensar en poner de nuevo a disposición de los médicos poder hacer de nuevo la especialidad de medicina interna. Y así fue, porque se ocupaba alguien que supiera de todo. Entonces, esto se los comento porque precisamente uno de los temas es esa gran cantidad de especialidades que existen hoy en día que desafortunadamente han separado a la medicina. Estamos conscientes y aprobamos, pues, que existan especialistas, porque se necesita conocer a detalle los problemas del paciente. Sin embargo, sucede lo siguiente, el especialista ignora, por ser tan especialista, ignora los problemas de de las enfermedades de los demás especialistas. Y yo lo he visto en la consulta, ¿no? Cuando llegan pacientes que son multitratados y que los atienden varias especialidades, pues trae sus medicamentos del cardiólogo, trae los medicamentos del neurólogo, trae los medicamentos del hematólogo, y bueno, que lo vean 5 especialidades. Entonces yo acostumbro a que el paciente me ponga en el escritorio todos los medicamentos que está tomando. Y fácilmente observamos cómo varios de los medicamentos, si es que no uno o dos, resulta que se contraponen. El del hematólogo con el del cardiólogo y el del dermatólogo con el del neumólogo. Entonces, ¿qué pasa con las especialidades? ¿En dónde está el acuerdo para que el paciente le vaya mejor? Hemos observado entonces o que no hay acuerdo entre los médicos para tratar al mismo paciente, o que algún especialista quiere pues tener la responsabilidad principal
de tratar a aquel paciente, pero sin darse cuenta que otros especialistas con otros medicamentos pueden inclusive tener ese gran problema de que los medicamentos, los fármacos, se puedan contraponer. Eso significa que el único afectado, el único ser de la película que sale mal, pues es el paciente, porque el paciente es el que se le afectan todas las consecuencias de aquellos malos medicamentos administrados o de aquellos medicamentos que puedan tener alguna cuestión de imprudencia pues, en la prescripción. Y eso significa que la falta de coordinación, la falta de acuerdo, no es más que una separación de la medicina. Y la separación de especialidades ha hecho que el paciente entonces tenga como consecuencia una falta en el seguimiento o un control inadecuado de sus padecimientos. Y esto preocupa a todos nosotros porque entonces, a pesar de los avances de la ciencia, de la tecnología, a pesar del conocimiento, a pesar de la estudiosidad de los médicos, resulta que la calidad de vida y el manejo de las enfermedades está siendo una situación crítica en donde va a confluir pues en una mala atención de nuestros pacientes. Esto de alguna manera nos preocupa porque además, por otro lado, el médico especialista no se quiere enterar de lo que además le sucede al paciente. Me ha tocado, por ejemplo, ¿qué le dijo el cardiólogo? No, pues me dijo el cardiólogo que eso no me correspondía a mí, que fuera con el gastroenterólogo. Entonces, el paciente tiene que acudir con una nueva cita con otro especialista que muy probablemente o se va a tardar o no va a acudir, y en una situación tan, digamos, tan rutinaria como prescribir algún antiácido, como prescribir algún medicamento que sí puede él prescribir o recetar porque es de su conocimiento, pues lo deja de hacer precisamente por querer respetar aquel otro especialista a cual le corresponde administrar o recetar aquel otro medicamento. Y a veces son medicamentos pues, que están en el ámbito de la prescripción hasta del médico general. Esas situaciones desafortunadamente van a dar al traste pues, con el control y con la calidad de vida de nuestros pacientitos. Imagínense que el paciente reciba una medicación inadecuada que de alguna manera se cruce o sea contrario al efecto de otro medicamento que recetó otro especialista, pues entonces vamos a tener el problema de no controlarlo y de crear problemas y sintomatologías distintas o severas que desafortunadamente van a causar efectos secundarios, efectos adversos en nuestros pacientes que ellos no esperaban y que no saben manejar y que tampoco saben a dónde acudir. ¿Qué hizo, señora, cuando le pasó eso? Pues yo le llamé al cardiólogo. ¿Y qué le dijo? Pues que eso no le correspondía a él, que por favor le llamara al hematólogo. Imagínense ustedes cómo se trata. Y lo más que puede hacer el paciente es recurrir a los servicios de urgencias, de emergencias para pedir ayuda. Pero en realidad se puede perder tiempo, se pierden tiempos valiosos. Hoy tenemos entonces esa situación que nos preocupa a nosotros como centro de filosofía realista. Nos preocupa pues que esas super especialidades estén dando al traste con la calidad de vida y el seguimiento de las enfermedades de los pacientes. Ok, en segundo lugar, viene otra situación bastante compleja para nuestros tiempos, que son las enfermedades emergentes. Las enfermedades emergentes
son las que se van dando en aras de la modernidad, en aras de nuevos contaminantes, de nuevos tóxicos, de enfermedades que desafortunadamente no son consideradas ni en el análisis ni en el diagnóstico de nuestros pacientes. Por ejemplo, con nosotros llegan algunos pacientes que solamente se les sube la presión y tienen crisis de hipertensión cuando al hablar por teléfono usan el Wi-Fi. Los pacientes me lo han dicho a mí personalmente. ¿Cómo resolvemos y cómo enfrentamos esa situación? O sea, imagínense que llegue con el cardiólogo, es que doctor, nada más se me sube la presión cuando agarro el Wi-Fi. ¿Qué va a hacer el médico? O sea, ¿qué va a hacer el cardiólogo? El cardiólogo dice, no, pues eso es una cuestión psicológica, váyase con el psicólogo. Sin interesarse el médico por las posibilidades de que algo esté sucediendo en el ambiente y que efectivamente esté ocasionando una crisis hipertensiva. Como todos sabemos ahora que efectivamente pues el uso indebido del Wi-Fi puede ocasionar alguna sintomatología o alguna enfermedad como el problema del déficit de atención, como el problema del insomnio, como el problema de la ansiedad, la angustia y demás. Entonces, a eso le llamamos enfermedades emergentes. Enfermedades emergentes es, por ejemplo, una enfermedad que se deba a la contaminación de las aguas. Sabido es que en algunos lugares, por ejemplo, en Guadalajara, tenemos una gran cantidad de pacientes enfermos por la contaminación de metales pesados del agua potable, ¿no? Entonces, los pacientes se les trata de las consecuencias de aquella intoxicación. Por ejemplo, insuficiencia renal, por ejemplo, hipertensión, por ejemplo, problemas cardiovasculares, problemas circulatorios, pero si no se trata el problema de fondo, que es la intoxicación por metales pesados, entonces el paciente o va a ser un paciente crónico que va a estar saltando de especialista en especialista hasta cubrir todos y terminar cada vez más enfermo, porque la causa inicial de la enfermedad no se cubrió. Es como decimos, cómo se da esa división también de los tipos de saber, ¿no? El médico busca la causa proximal, la causa próxima, cuál es la causa de la hipertensión, ¿no? Si ustedes se fijan, en muchas de las ocasiones el médico dice, pues no sabemos, es una hipertensión esencial. Si es de causa desconocida o es multifactorial, pero entonces se pierde ahí la búsqueda causal primera o principal de la enfermedad. Como por decir así, es que usted se enfermó por su exposición a mercurio, al plomo, a tal o cual metal pesado, ¿no? O a químicos, ¿sí? Por ejemplo, lo sabemos de muchos pacientes que tienen problemas por exposición a los solventes, a los aerosoles, en los cuales se produce un estrógeno sintético que causa en las mujeres desde problemas de mamas, con fibrosis, con dolores, con tumores, alteraciones hormonales de la menstruación y también en los hombres, ¿no? Yo me pregunto por qué en nuestros días se diagnostican tantas parejas jóvenes de infertilidad y nos viene a la duda, ¿no será el uso del celular? ¿Dónde se ponen el celular las mujeres? ¿Dónde se pone el celular los hombres? Curiosamente cerca de sus genitales. Y estará afectando esa vibración del Wi-Fi o del celular en la capacidad de reproducción o en la capacidad hormonal de esos pacientes jóvenes. Entonces, todas estas situaciones, hoy en día que no son diagnosticadas adecuadamente, hoy en día que no son analizadas como debiera ser, pues resulta que están dando al traste con las posibilidades de recuperación de los pacientes. ¿Cuántos pacientes hoy en día
tienen alteraciones de enfermedades por el tipo de alimentos que se consumen. Yo veo una incipiente abrir de ojos, ¿no? De algunos médicos ante la situación de los alimentos que tienen alguna, alguna producción anómala, alguna producción inadecuada por el uso de algún contaminante químico en los colorantes, en los conservadores, en el proceso, ¿no? O inclusive en los paquetes, ¿no? En el empaquetamiento. ¿Cuántos alimentos se empacan con aluminio? Yo, de verdad, yo quisiera saber si algún gastroenterólogo, por ejemplo, se atreve a decirle al paciente, por favor, no cocine con utensilios de aluminio o no cocine sus verduras al vapor en este papel de aluminio porque es muy dañino y está de alguna manera documentado, sabemos que eso sucede. Sin embargo, cuando el médico hace sus observaciones de dietas al paciente, para nada considera ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando han escuchado usted decir que el médico le diga, oiga, este tipo de alimento no puede consumirlo. Por ejemplo, sabemos que el uso inadecuado de lácteos de vaca y el uso inadecuado de productos del trigo eh, puede producir los divertículos o puede producir los pólipos, pero yo nunca he visto a algún médico que le diga a los pacientes, miren, si usted tiene pólipos, usted tiene divertículos por esa situación que tiene que ver con los alimentos, elimine ese tipo de alimentos. O cuando le decimos, o cuando el médico le dice al paciente que elimine el exceso de azúcar, sobre todo el azúcar refinada, ¿no? No la de las frutas y las verduras. Entonces, todas estas situaciones tienen que ver entonces con el asunto de la enfermedad, la alimentación adecuada, la falta de control sobre los alimentos, la falta de control sobre un alimento bien preparado, ¿no? Eh, eh, no me acuerdo en qué día le dije a un paciente, si usted va a consumir café, tiene que hacer café colado, no café que se conserve en la cafetera, que inclusive va a estar hirviendo, pensando que pues, para que esté caliente va a ser una bebida no solamente saludable, sino adecuada. El café cuando está arriba de 90 grados centígrados, ya sabemos que aumenta el colesterol, los triglicéridos y la glucosa. Y ustedes han visto, es que le corresponde a los nutriólogos. ¿Y cuál es el problema? Que el médico también lo conozca y que no tenga el paciente que ir a buscar algún especialista en algo que el médico ya conoce, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones nos preocupan en la medicina. Pero así como nos preocupa la alimentación, estas enfermedades emergentes, estas superespecializaciones en donde se atiende todo menos integralmente al paciente, es lo que nos preocupa y que de alguna manera queremos en este seminario de 3 viernes comentarlo con ustedes.
Al parecer se les desconectó. Vamos dándoles unos 5 minutos para que se reincorporen a la sesión. Ya están de nuevo. Doctor, nada más tiene desactivado su micrófono. Muy bien, entonces volvemos a la presentación. Supimos qué sucedió. El caso es que entonces vamos a dar la palabra aquí al doctor Héctor Julio Manuel Brandini, que nos va a apoyar con un tema que tiene que ver con la microbiota y la enfermedad. Entonces, Mi papá a poner para que estemos viendo nosotros. Como están viendo ellos también. Sí, se está viendo la presentación, ¿verdad? ¿Se está viendo la presentación? Sí, se está Sí, viendo sí, la se mira. presentación. Ok. Pero parece ser que no está la presentación. ¿O sí está? Porque no estoy viendo nada. No, sí se ven las dos cosas. Dime cuándo empiezo. Muy bien, adelante. Bien. Voy a comentar sobre la microbiota y enfermedad de auge en la actualidad. Vamos a platicar sobre nosotros. ¿Aquí o este? Vamos a hablar entonces de la microbiota y la enfermedad. Ahí está. ¿Qué es la microbiota? La microbiota, también conocida como flora intestinal, microflora o flora humana, es el conjunto de microorganismos vivos o bacterias que se encuentran en el intestino o tubo digestivo del organismo humano. Pueden estar en piel, pueden estar en otro lugar, pero en esta ocasión me voy a referir al segundo cerebro, al intestino. El tracto gastrointestinal constituye la principal superficie de intercambio y comunicación entre el medio externo y el medio interno. En el individuo adulto, la mucosa gastrointestinal alcanza una superficie de 300 a 400 metros cuadrados, considerando la superficie total, junto con las velocidades desplegadas. Sabemos que en el intestino son de 7 a 8 metros, pero esto es ya todo desplegado. Y está dotado de estructuras y funciones, sensores, receptores, glándulas, secreciones, actividad mecánica, específicamente adaptadas al reconocimiento analítico y bioquímico de las sustancias que transitan por el tubo digestivo. Como resultado de la actividad del tracto gastrointestinal, el individuo obtiene importantes beneficios como de nutrición por la digestión y absorción de nutrientes, y también de defensa por reconocimiento de elementos foráneos y desarrollo de sistemas de prevención y rechazo de posibles agresiones desde el mundo exterior. La existencia de estas bacterias intestinales es muy beneficiosa para el desarrollo del sistema inmune, así como para la conducta humana y el estado de ánimo, el llamado eje intestino-cerebro, relacionado con la microbiótica intestinal. De hecho, las bacterias de nuestro intestino no son malas, ya que el desarrollo del sistema inmune depende de ellas. La microbiota se adquiere desde el momento en que nacemos y se mantiene estable hasta los 3 años. Pero aquí, ¿en cuándo es cuando el ser humano la recibe? Muy bien, pues cuando pasa por el canal vaginal, ahí mismo el ser humano va empezando, el niño, con su sabor, entrando con conocimiento de bacterias.
Hoy es cierto, hay otros que se nacen por cesárea, pues ellos no tienen la oportunidad de primera instancia, pero se ha referido ya en los journal medics, que es bueno que el médico en su momento dado metiera el dedo en vagina y se lo pusiera en la boca. ¿Qué cosas? Entonces, a partir de este momento de los 3 años, se pueden producir modificaciones en la flora intestinal a causa de los diferentes cambios dietéticos mantenidos en el tiempo. Sin embargo, aunque la microbiota es relativamente estable, puede variar de un individuo a otro o incluso en un mismo individuo. Esto se debe a distintos factores que pueden producir cambios transitorios como los siguientes: en el tipo de dieta, las infecciones, ingesta de antibióticos, estrés. Comentaremos esto. La función de la microbiota. La microbiota o flora intestinal está formada por un conjunto de bacterias que contribuyen a tener un buen estado de salud a causa de sus funciones de nutrición, protección e inmunomodulación. En este sentido, previene infecciones intestinales y mantiene el sistema inmunitario en alerta, estimulando la producción de defensa de forma constante. Más concretamente, la microbiota realiza una serie de funciones útiles para el organismo, como el de participar en la producción de energía y vitaminas, como la vitamina K y algunos del complejo B. Tiene una función en la regulación del metabolismo, porque ayuda a digerir alimentos que no han podido ser digeridos en el intestino delgado o en el estómago. Regula, fortalece el sistema inmune, combate las agresiones de otros microorganismos para mantener la integridad de la mucosa. Regula la secreción de neurotransmisores intestinales, insulina y péptidos fundamentales para procesos vitales. El segundo, cerebro. El tracto gastrointestinal constituye una interfase muy sensible para el contacto y comunicación entre el individuo y el medio externo. Para la perfecta homeostasis, el sistema tiene que distinguir claramente entre patógenos o patógenos potenciales de un lado y microbios comensales en simbiosis. En el organismo debe dotarse de elementos de defensa adecuados, mientras que en el segundo, el anfitrión tiene que saber tolerar para obtener el beneficio de la simbiosis. Las interacciones entre los microorganismos, el epitelio y los tejidos linfoides intestinales son múltiples, diversas en sus características y continuas, de modo que remodelan constantemente los mecanismos locales y sistémicos de la inmunidad, adaptándolos al ambiente microbiano. La evidencia científica del nuevo campo del eje intestino-cerebro y la microbiota intestinal empieza a dar sus frutos, identificando determinados pre- y probióticos que, incluidos en la dieta de forma regular, podríamos fortalecer nuestro sistema inmunológico. Recuerden que el COVID-19 se intensificó especialmente sobre personas con disminución en los leucocitos. ¿Cómo se intensifica? Ahorita vamos a hablar sobre esto de prebióticos y probióticos. Y producir sustancias antiinflamatorias que, liberadas en el torrente sanguíneo, cruzarían la barrera hematoencefálica para incrementar los niveles de serotonina y rebajar el factor liberador de corticotropina, que ejerce múltiples efectos que desempeñan un papel esencial en respuesta del organismo al estrés. Además de corticotropina, que estimula la síntesis y liberación de bromio en la cortina, precursor de hormonas, y la síntesis y liberación de la hormona estimulante de melanocitos para brindar fotoprotección a la piel, y de las beta-endorfinas, que bloquean la sensación de dolor. Lo que supondría una regulación a la baja del sistema de respuesta de estrés, bajando los niveles de cortisol y adrenalina, y una disminución de la actividad del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso
que controla las acciones involuntarias, tales como los latidos cardíacos y el ensanchamiento o estrechamiento de los vasos sanguíneos. Cuando algo malo ocurre en este sistema, puede causar problemas serios, entre ellos problemas en la presión arterial y en la motilidad intestinal. Hago una breve introducción sobre probióticos y prebióticos. Probióticos, recordemos, yogur natural, suero de mantequilla, leche fermentada, el queso crudo, y prebióticos, que tienen alto contenido de fibra, cereales, ajo, cebolla, legumbres, frutos secos. Probióticos son microorganismos vivos añadidos que permanecen activos en el intestino en cantidad suficiente, a pesar del pH ácido del estómago, como para alterar la microbiota intestinal del huésped, tanto por implantación como por colonización. Puede tener efecto beneficioso cuando son ingeridos en cantidades suficientes. Pueden atravesar el aparato digestivo y recuperarse vivos en los excrementos, pero también se adhieren a la mucosa intestinal. Prebióticos son una clase de alimentos funcionales definidos como ingredientes de la comida, no digeribles, almidón resistente y fibra, que son utilizados por la microbiota intestinal, estimulando el crecimiento de una o más cepas de las bacterias presentes en el tracto intestinal, modificando su composición y actividad, logrando una mejora en la salud y el bienestar del huésped. Fibras dietéticas insolubles. Patologías que pueden sufrir la microbiota. La microbiota está fuertemente relacionada con el desarrollo de diferentes enfermedades intestinales e inflamatorias. El estreñimiento, la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es un trastorno digestivo y autoinmunitario crónico que daña el intestino delgado. La enfermedad se desencadena al ingerir alimentos que contienen gluten y deben evitar pan, pasta y productos derivados del trigo, centeno y cebada. La enfermedad puede causar problemas digestivos duraderos y hacer que el cuerpo no obtenga todos los nutrientes que necesita. Sin embargo, también se relaciona con otro tipo de patologías, como la obesidad, el asma o diferentes enfermedades cardiovasculares. De hecho, existen múltiples enfermedades que tienen su origen en la existencia de un trastorno de la microbiota a causa de una alteración en el tipo de alimentación o causa de otros factores como la edad, el consumo de antibióticos, infecciones y otras patologías. Las principales enfermedades intestinales relacionadas directamente con la microbiota son las siguientes. La enfermedad celíaca, que es un trastorno que se produce a causa de una reacción, alergias a la ingesta de gluten, proteínas que se encuentran en la semilla de trigo, cebada y centeno. Enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn, que afecta el recubrimiento del tracto digestivo, o la colitis ulcerosa, que se produce a causas de la inestabilidad en la microbiota, dando diarrea aguda que puede ir acompañada de vómitos, fiebres, náuseas y deshidratación. La infección por el Helicobacter pylori, bacteria que habita en el epitelio gástrico humano, que es una enfermedad que, aunque suele ser asintomática, puede producir gastritis, cáncer de estómago y úlcera gástrica. La enterocolitis necrotizante, que es una patología común en recién nacidos que puede tener lugar a causa de la lactancia artificial o de la prematuridad. Tratamientos para la patología de la microbiota. Cuando se produce una patología que afecta a la microbiota, se puede actuar mediante la ingesta combinada de probióticos y prebióticos, ya explicados, dos sustancias contenidas en gran cantidad de alimentos que son muy beneficiosos para equilibrar la flora intestinal. Por un lado, los probióticos mejoran la digestión si se consumen en cantidades adecuadas y suelen estar presentes en yogures, quesos, en el kefir y en otros alimentos fermentados. Y por otro lado, también favorecen la flora intestinal y la absorción de ciertos minerales. Suelen encontrarse en la cebolla, la soya, los plátanos, manzanas, legumbres, puerros o cebolla larga, alcachofas, semillas, frutos secos, entre otros. En el caso de la enfermedad celíaca,
reacción inmunológica en la ingesta de gluten, los síntomas pueden eliminar en el momento que se retire el gluten de la dieta. Sin embargo, en cualquier caso, es importante controlar los factores que causan el deterioro de la microbiota. La diferencia fundamental entre ambos es que los probióticos son microorganismos vivos que confieren un beneficio a la salud del consumidor, mientras que los prebióticos son sustratos no digeribles que estimulan el crecimiento o la actividad de los organismos autóctonos. Conclusiones que saco. El intestino humano alberga una comunidad diversa de bacterias comensales, una relación de simbiosis con el anfitrión, de modo que influye permanentemente en su fisiología. Hay evidencia clara que las interacciones bacteria-anfitrión con la mucosa del intestino desempeñan un papel muy importante en el desarrollo y regulación del sistema inmune. Si esta interacción no es adecuada, la homeostasis entre la carga antigénica ambiental y la respuesta del individuo puede fallar. Ello puede repercutir en el desarrollo de patologías, de desregulación inmunitaria, de enfermedades intestinales inflamatorias, frente a estructuras antigénicas propias, autoinmunidad, incluyendo la propia flora, enfermedad inflamatoria intestinal, o estructuras antigénicas del ambiente, atopia o respuesta inmunitaria. La dieta pre- y probiótica tiene un papel crucial en nuestra salud, en el humor, en el sistema inmunológico, en el estrés. Gracias. Muy bien, de acuerdo. Entonces, ante esta situación, de acuerdo a la política que quedamos del seminario, cada uno de los participantes en la mesa puede hacer una pregunta. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo influye la dieta actual? Me refiero a la dieta actual con, desafortunadamente, muchos azúcares, muchas harinas procesadas, muchos alimentos que se recomiendan como saludables, como por ejemplo la avena, que sabemos que tiene después del trigo una cantidad de gluten. Muchos alimentos como los lácteos, que tienen una gran cantidad de harina de papa en su formulación, una gran cantidad de cera mezcladora, así literal, como en el caso, por ejemplo, de los yogures que se venden como sanos. El doctor aquí decía que el yogur es saludable, pero el yogur que se vende hoy es saludable. El queso panela, que la gente dice, es que me dijeron que panela sí podía comer. Está hecha de harina de papa y por lo tanto es sanamente consumible. O como la mayoría de los pacientes que me dicen, doctor, yo sí como pan, pero como del bueno, como pan integral. Ese pan integral es adecuado para la microbiota, para regular la microbiota. Ahora, ¿de qué manera bacterias, hongos, virus participan en otras enfermedades que no son exclusivamente de índole gastroenterológico, como por ejemplo una encefalitis, una amigdalitis, como por ejemplo enfermedades renales? Nuestro cuerpo, además de las bacterias y levaduras de nuestro propio sistema digestivo, tendrá ese tipo de composición de microbiota, no solamente intestinal, sino en cualquiera de nuestros tejidos y órganos que al desbalancearse provocan alguna enfermedad. Todas estas situaciones hoy en día pareciera que son ausentes, o pareciera que son desconocidas, o pareciera que los médicos no los atienden. Y entonces resulta que cantidad de patógenos que viven en nuestros pulmones, pero mientras no se alebresten, ahí permanecen quietos, estables, sin producir ninguna enfermedad. Pero cuando alguna alimentación, cuando alguna otra enfermedad concomitante, desde el punto de vista digestivo, por ejemplo, incide en los pulmones, en la garganta,
incide inclusive en el cerebro, en el páncreas, en el hígado, en cualquier otro órgano, en los músculos inclusive, hay producción de enfermedad. ¿Qué tanto entonces hoy en día se atiende como tal? ¿Qué tanto, a diferencia de, como decía, ¿cómo se llama este señor? El de los bichos, de las bacterias, Pasteur, a diferencia de Pasteur, por ejemplo, Claude Bertrand, que decía que el problema no es la bacteria, el problema no es el virus, el problema no es el hongo, el problema no es cualquier otro tipo de germen, el problema es cómo está el terreno del paciente. ¿Qué pasa cuando 5 comensales, uno solo se enferma y los otros 4 no, o al revés? ¿Qué pasa cuando 15 comensales se enferman y 2 no? ¿Qué pasó ahí? Si son las mismas bacterias, si son los mismos bichos. Entonces, ¿qué sucede hoy en la medicina y en el diagnóstico y en el enfoque que se da a los tratamientos para ayudarnos o no a corregir los problemas de la salud? ¿Qué pasa cuando el paciente tiene Helicobacter y aparte del Helicobacter trae candidiasis, 3 tipos de candidiasis, y aparte el paciente trae Clostridium y el paciente además trae otro tipo de levaduras? Oiga, pero es que a mí no me diagnosticaron eso. Pues sí, nada más le mandaron a hacer un examen para Helicobacter y si acaso. ¿Saben ustedes? Aquí en Guadalajara un examen de candidiasis cuesta 5,000 pesos. ¿Cuándo les mandan a hacer un examen de Clostridium para los pacientes? ¿Cuándo les mandan a hacer al paciente otro tipo de exámenes para ver otro tipo de patógenos? Entonces, el médico se constriñe o se reduce a dar tratamiento para un bicho. Y desgraciadamente, curiosamente, con antibióticos que dan sino que nunca más se recupera o nunca más se repone, porque no hay una condición adecuada de cómo deben de tratarse. Por ejemplo, la mayoría de los probióticos que venden aquí en México resulta que tienen azúcar. Si tienen azúcar, entonces fermentan, entonces es peor. Entonces se usan o no se deben usar o no los probióticos que se usan en México o tenemos que depender de probióticos que vengan del extranjero. Entonces, ¿de qué manera? Pues la alimentación está hoy en día complicándonos a todos precisamente, no solo la microbiota intestinal, sino la microbiota universal de todo nuestro organismo. ¿Y qué pasa con el uso inadecuado de antibióticos? ¿Qué pasa con los antibióticos que de alguna manera van a provocar inclusive otras afecciones? Sabemos nosotros que el antibiótico cura porque enfría desde el punto de vista físico y la bacteria es una entidad caliente, pero el virus también. Entonces, si yo le doy un enfriador, ¿sí? Y resulta que el virus es frío y yo le doy antibiótico al paciente, pues entonces el frío todavía se exponencia, porque no había bacteria, había virus. Pues imagínense, cuando se usa de manera inadecuada el antibiótico, ¿qué sucede con nuestros pacientes? Lo vemos cantidad de veces. Entonces, habrá necesidad de usar los antibióticos y cómo. ¿Cuáles son las reglas que se deben de utilizar y que desafortunadamente no se están? No sé si el doctor Moreno quiere hacer algún otro comentario respecto de eso, cuál es su opinión, cuáles son sus consideraciones. Mi opinión es que se debe de tener una dieta, como estaba explicando, que combinada probióticos y prebióticos de la manera más natural posible. El antibiótico no hay que utilizarlo. Obviamente que hay un tipo de enfermedades, que también es lo que estábamos platicando. Puedo tener a un pacientito con un problema a nivel intestinal, un apéndice, sencillamente un apéndice. No va a poder alimentarse. Vamos a tener que ayudarlo. ¿Cómo? Pues utilizando la medicina alopática también. Esos son los momentos en que debemos de utilizarlo para salvar vidas. Pero no en cualquier momento debemos utilizarlo. Para eso están las dietas, está la alimentación. Se me hace que más que estar en situaciones de qué es lo que debo de hacer, es dar una vuelta al pasado de lo que hacían nuestros abuelos.
la agricultura, la ganadería, y había más enfermedades. Y vivían menos tiempo que los nuestros, y no había antibióticos. Hay que saberlos utilizar solamente. Integrar la medicina en todos los aspectos. Muy bien. No, en las preguntas del público las vamos a dejar hasta el final, ¿de acuerdo? Porque así quedamos en el plan que hicimos. Ok, muy bien. Entonces, doctor, vamos entonces a continuar con otro tema que tiene que ver también en la manera en cómo abordamos no tan solo el diagnóstico, sino el tratamiento de nuestros pacientes. Esta situación tiene que ver con el espacio extracelular. Ahorita lo verán en la exposición del doctor Oscar Fernández Navarro, cómo pues cómo el asunto de tener un espacio extracelular adecuado, y además qué es eso, porque nuestro público no son médicos en su mayoría, entonces por eso es la idea, ¿no? De que este seminario no sea solamente de abordar la parte médica, sino que sea también educacional, que sea instructivo. Entonces, vamos a ceder la palabra al doctor Oscar Fernández Navarro con el tema del espacio extracelular y las enfermedades. ¿Ahí está? Adelante, doctor. Me significa que No se ve, profesor. ¿Dónde están? ¿No se ve la presentación? sí. Muy bien, ahora sí, ¿verdad? ¿No? Gracias, doctor. Gracias. Bueno, ahí está el título de lo que es el seminario por completo. Permítanme. Bien. Para hablar de lo que es el espacio extracelular, más adelante vamos a ver que esto lo vamos a conocer en los libros que se relacionan más, por ejemplo, con la terapia neural, como el espacio de Pischinger también. Pero para poder llegar a una conclusión, sobre todo para nuestro público que no es médico, acerca de la importancia que tiene dicho espacio extracelular, pues vamos a platicar un poquito acerca del agua. Entonces, nos pareció oportuno poner de inicio esta diapositiva con la imagen de lo que es la recepción del agua en cualquier persona a través de las manos, pero también hacer énfasis en que cualquier ser humano, desde la edad más pequeñita que pueda haber, como un bebé, pues tiene agua. Entonces, basado en esa importancia, vamos a empezar a platicar acerca de este elemento tan importante. Entonces, se nos dice que todas las sustancias están presentes con átomos. En su momento se pensaba que el átomo era lo más pequeñito que había y en definición, pues átomo quiere decir invisible. Entonces, como los átomos tienen electrones y protones, ahí es una cuestión muy fácil de lograr hacerle entender a la gente que si está expuesto a cualquier tipo de corriente, buena o mala, va a haber un efecto. Obviamente el efecto de la corriente mala pues, va a ser negativo y un efecto de una corriente buena puede ser positivo. Lo mismo con la presencia de personas tóxicas, etcétera. Todo se va a ver reflejado en el agua. Entonces, los electrones son negativos y el núcleo atómico es positivo. Los electrones ejecutan una órbita alrededor del núcleo a una velocidad ultra rápida, emitiendo leves ondas de vibración. Pero hay otra cosa muy importante que hacen los electrones. Los electrones tienen por sí mismos giro, así como el planeta tiene un movimiento alrededor del Sol, el planeta también tiene un movimiento sobre su propio eje.
Entonces, los electrones también tienen lo que se conoce como el spin y giran a cierta velocidad. Y en esa cuestión de la velocidad, la rotación y el viaje que hacen en su órbita, todo va a ser importante para poder unirse con otros elementos para formar compuestos. Y el compuesto más importante que hay en el planeta es el agua, el elemento del cual estamos hablando justamente ahorita. Entonces, en todo este giro del movimiento de la energía de los electrones se le conocía como halo o chi. Pues para todos nosotros que nos gusta la medicina biológica, la medicina china, todo el habla de todo este asuntito, se van a dar cuenta que lo chistoso es que el signo que está ahí del ki se parece mucho a los dibujos que se reflejan a veces en ciertos diagramas de electrónica. Ustedes pueden ver ahí en la imagen, en azul, que hay una distancia entre las crestas, y eso es la longitud de onda. Todo va a depender, por ejemplo, de esa longitud de onda y la frecuencia con la que se va repitiendo esa emisión de esa longitud de onda. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de medicina energética a través de los campos magnéticos o de cualquier otra cosa, vamos a hablar de que diferentes frecuencias pueden ser aplicadas para bien, pero hay frecuencias que se aplican para mal. Y las diferentes potencias que tiene también esa emisión de corrientes negativas va a afectar cualquier estructura que esté viva. Y cada estructura que está viva, sea vegetal o animal, pues tiene agua. Y eso es muy importante. Bien, ahora, como compuesto químico, el agua tiene una densidad de 997 kilogramos por metro cuadrado, la fórmula es H2O, el punto de ebullición de 100 grados centígrados, y la masa es 18.01528 gramos por molécula. Su punto de fusión es 0 grados centígrados. Entonces, ¿por qué es importante esto? El agua va a permitir que se tenga vida o que se destruya vida simplemente con cambiar la temperatura. Decía el doctor Adrián acerca de, yo tengo un elemento caliente que es una bacteria, necesito ponerle frío. Si hablamos, por ejemplo, de medicina biofísica, parte de lo que tenemos que hacer de inicio es termodinámicamente cambiar la temperatura para que empiece a moverse la sangre. ¿Y la sangre qué es? Es un líquido, por tanto tiene agua. Si tú aplicas cambios sobre esa temperatura del agua en un paciente que tiene distensión intestinal, se va a empezar a mover esa agua para llevarse lo que está mal y descongestionar. Un principio muy sencillo que podría aplicarse como fontanería, que de eso se trata también la biofísica. Bien, ahora, el agua intracelular representa el 50% de la masa corporal. Entonces, más adelante igual podremos tocar temas acerca de potenciales de membrana y todo, pero a grandes rasgos, cada célula, porque estamos hablando de agua dentro de la célula o intracelular, va a tener capacidad de dejar entrar o salir sustancias como el sodio, como el potasio, la glucosa, etc. Entonces, cuando ese potencial de membrana está afectado por corrientes electromagnéticas de alta frecuencia, como el Wi-Fi, viendo el doctor Adrián, entonces esa capacidad se va perdiendo. Entonces, si tu capacidad de dejar salir o entrar sustancias se va perdiendo en un momento que tenías demasiado adentro, se va a quedar hinchado. Entonces, esa agua intracelular va a aumentar y vas a tener células hinchadas, incapaces de ser drenadas por sí mismas. ¿Por qué? Pues porque están afectados en ese potencial o capacidad de dejar entrar sustancias, entre ellas esa misma agua. Y cuando esa agua viene de afuera hacia adentro, viene del agua extracelular. Entonces, esa agua extracelular, que es el 20%, 15% de líquido intersticial y 5% de líquido circulante, es igual de importante. Porque si el agua que está entrando a tu cuerpo viene con mala calidad por la razón que sea, de esa misma manera va a estar en esa parte fuera de la célula y cuando se meta en la célula va a causar muchos problemas. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ¿una célula tiene agua? Sí. ¿Los organelos intracelulares que están dentro de la célula tienen agua? Sí. ¿Los tejidos que forman cada uno de los tejidos, órganos, tiene agua? Sí. Entonces, es bien importante, aparte de hablar de la cuestión extracelular y el espacio de Pischinger, que así se llama, entender que en ese espacio va a afectarse por presencia de bichos, de químicos, de influencias de corrientes electromagnéticas, de gente tóxica y todo lo que se supone. O por estar pensando también pues, tonterías. Pero también, si ustedes ven esta imagen, abajo ven una imagen de un cerebro con Alzheimer y junto a un cerebro normal. La diferencia volumétrica que se alcanza a notar en la imagen es terrible. Entonces, si se dan cuenta, un cerebro de un paciente con Alzheimer está básicamente deshidratado. ¿Y se deshidrató por qué? Pues va perdiendo su potencial de membrana entre N cantidad de cosas. Por ejemplo, el doctor Prandini nos hablaba también de las bacterias. Las bacterias que actúan en la microbiota también tienen capacidad de producir neurotransmisores. Los transmisores, ¿qué tienen? Agua. Entonces, por donde le vean.
El contenido total de agua en el cuerpo es de casi el 90% en el estadio embrionario, pasando a ser el 70-75% recién nacido en el lactante. Y eso se mantiene en edad adulta. Ahora, el cerebro está en proporción, llega a 90%. Entonces, dense en cuenta el daño que hay ahí. Fíjense, el hígado normal sin infección, con fibrosis y con cirrosis, va perdiendo agua también. ¿Por qué? Porque ese líquido extracelular está recibiendo agua contaminada o está siendo contaminado mientras ya está dentro de tu cuerpo, y así va a estar ese intercambio que cada vez va a ser menor por la falta de capacidad de la membrana de tener esa potencial para dejar entrar y salir desde el potasio o el sodio. Entonces, si ustedes entienden que el radio es un transmisor, perdón, el cerebro es un radiotransmisor, y tenemos una capacidad de ese 90% que tiene de agua, con agua sucia, por más que tú intentes echarle ganas, o como te dicen los programas, sí, tú puedes, y todo el pensamiento mágico idiota ese que hay ahora. Es imposible tratar de tener un resultado con pensamientos mágicos si tu radioreceptor está sucio, si el agua está sucia, si el agua extracelular, el espacio de Pischinger está sucio. Es bien importante por eso. Entonces, Otto Lehmann en 1889 describió que había un estado en la materia intermedio entre un líquido y un cristal. Y esto es bien importante porque toda el agua que está dentro de un cuerpo vivo se forma como un cristal. Entonces, la estructura cristalina, si se fijan, tiene un patrón muy bonito. Y de ahí podemos hablar luego de geometría fractal en los siguientes módulos. Entonces, el estado cristalino de la materia es el de mayor orden, ¿sí? Y abajo lo importante que es, no obstante, la morfología externa no es suficiente para evaluar la denominada cristalina de un material. Ahora, la cuestión de los cristales es que no hay ninguna estructura en el mundo que tenga mayor capacidad de almacenar información que un cristal. Y si entendemos que el agua en un cuerpo vivo tiene estructura de cristal, cada gota de agua que tiene su cuerpo recibe información, y por eso es una de las razones que la homeopatía funciona y se transmite así. Entonces, el grupo más pequeño de partículas en el material que constituye el patrón repetitivo es la celda unitaria de la estructura. Observen nada más la diferencia entre un cuarzo cristalino y un vidrio de cuarzo no cristalino. Está hecho un desgarriate. Entonces, la celda unitaria define completamente la simetría y la estructura de toda la red cristalina, que se constituye mediante la traducción repetitiva de la celda unitaria a lo largo de los ejes principales. Yo, los que quieran ese link de YouTube me dicen, yo se los paso. Bien, ahora, el doctor Manel Santiñá Vila hizo una tesis doctoral acerca de los trabajos de Sodi Pallares, pero también investigó mucho los trabajos de la doctora Esther del Río del Politécnico Nacional acerca de lo importante que es la magnetita en el cuerpo humano y lo importante que es entender el agua de un cuerpo vivo como un cristal, como una entidad que almacena información. Entonces, toda el agua que está en la célula y fuera de ella almacena información y la transmite de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y como bien decía el doctor, la microbiota también. Hay un eje intestino hacia el cerebro de arriba hacia abajo. Y todo tiene agua. Todo tiene. Bien, ahora, la doctora Yoseto Osorio, que está ahí conmigo en la fotografía, hicieron un trabajo acerca de la constante dieléctrica del agua. Ahora, fíjense bien. El agua tiene un potencial dieléctrico, capacidad de almacenar información y almacenar energía entre 80 a 81.6 unidades a una temperatura de 0 grados centígrados. Por ejemplo, a los que nos gusta la terapia neural, la procaína tiene una capacidad de transmisión y almacenamiento de fuerza, potencia, energía de 6 a 14 millones de unidades. Lo mismo hay con muchos medicamentos homeopáticos, y por eso ese nivel de energía hace los cambios tan brutales con la terapia neural y la homeopatía, por más que haya gente que lo quiera negar. Bien, ahora, esa estructura de 37 moléculas de agua juntas se le llama clatrato, que en latín clatratus. Quiere decir que esto está rodeado o protegido por vallas o verjas. Y esa sustancia es la que en un componente cristaliza la estructura. Entonces, a partir de ahí, la doctora Del Río tiene muchos trabajos donde nos permite entender que ese estado es muy importante para la transmisión de información. Los cristales líquidos tienen las propiedades de movimiento y almacenamiento. Entonces, grábenselo ahí, porque precisamente, si se dan cuenta, en el futuro los celulares van a ser un solo cristal. Como en la película de Tom Cruise, de Minority Report. Entonces, Pop sostiene que la información se transmite a través de biofotones. ¿Dónde? A través de cristales. Y el agua que hay es en el cuerpo vivo, cristal. Por eso es bien importante conservar esos cristales de mejor forma. E inclusive, este gran investigador que ha sido perseguido, el doctor Luc Montagnier, el descubridor del virus del SIDA, el que comprobó que la homeopatía era válida desde un punto de vista incluso alópata, él nos dice, la transmisión de todo tipo de informaciones y energías a través de vibraciones a un agua puede producirse de diferentes maneras. Estas informaciones almacenadas en el agua pueden transmitirse al cuerpo humano en forma de toxinas, baños terapéuticos de esencias y de medicamentos. Es así de simple.
El agua almacena para bien y para mal. Entonces dejen de echarle basura. Y si está un chavito viendo esto, dejen de oír Bad Bunny. Pischinger es el que describió el sistema que estamos hablando de sustancia extracelular. Se define sustancia básica, que es una matriz, agua y iones. Y el sistema básico, sustancia básica más componentes celulares, humorales y nerviosos. Y la regulación básica es el intercambio termodinámico de todo este asuntito que estamos hablando, ya sea por estímulos eléctricos, químicos, biológicos, bacteriológicos, antenas, personas, etc. Y todo va a ser afectando el agua con la estructura de cristal para descomponerlo. Por eso las terapias también de biomagnetismo, de campos magnéticos son útiles. Por eso los protectores, los depuradores son útiles. Esto fue en la Universidad de Viena. Entonces, esto, por ejemplo, le dio validez científica para los que les gusta el término a la terapia neural, por ejemplo. Pero le dio mucha información válida también e útil a la cuestión de la homeopatía. Muy bien. Ahora, debido a todo esto, cuando se hacen esas informaciones negativas, se forman campos de interferencia que, según Pischinger, son alteraciones estructurales del sistema básico que histológicamente son demostrables y producen irritaciones sobre el sistema nervioso, que es el gran comandante que está hecho de ¿qué? De agua. La computadora es una computadorzota de agua, de cristal líquido que almacena información de arriba para abajo y de abajo para arriba, de adentro hacia afuera y de adentro hacia afuera, y de afuera hacia adentro. Entonces, eso hay que desbloquearlo. ¿Con qué? Homeopatía, terapia neural, acupuntura, agujas, limpieza, desintoxicación, macrobiota, microbiota, etcétera. Pero hay que limpiar el agua. Entonces, ahí tenemos diferentes situaciones. Se dice también que puede haber un foco y un campo. Un campo transmite por electricidad y un foco por la sangre. Pero todo tiene agua. Entonces ahí lo tienen. ¿Cuáles pueden ser los campos? Las amígdalas, pueden ser las cicatrices, pueden ser malas relaciones humanas, pueden ser las antenas cerca de tu casa, y todo eso altera el agua generando campos de interferencia que detonan la instalación de la enfermedad. Es decir, aquí estás echando a perder el terreno del que hablaba Claude Bernard, para que el bicho del que hablaba Pasteur se instale. Entonces, igual de importante será el antibiótico. De hecho, Speransky en Rusia, el primer día daba antibiótico a los soldados en la guerra, y después a pura novocaína, que era tratamiento con terapia neural para modificar el entorno. Entonces, nada más recuerden la importancia que tiene la bomba de sodio y potasio para el establecimiento del potencial de membrana y cómo podemos recuperarlo a través de diferentes tipos de terapéuticas, siempre y cuando el paciente se desintoxique y se detoxifique. El doctor Adrián siempre nos hace el hincapié de desintoxicar, vamos a hablar de lo macro, detoxificar en lo micro. Entonces, nada más también. Una célula humana tiene 90 milivolts, tiene agua. Cuando hay metales en la boca de un paciente, tiene descargas de 600 milivolts cada que el paciente deglute. Y eso son 2.500 veces por día. Si el paciente rechina las muelas, imagínense la cantidad de descargas que van. Y luego, si entendemos que a través del agua se transmite información y que esa muela que están viendo ahí corresponde al intestino grueso, el pulmón y la piel, pues ya es donde la esposa del cerdito tuerce el extremo caudal, mis queridos. Bueno, entonces, esto es importante. Las conexiones que tienen los fusibles, los transistores y los capacitores del cuerpo son los dientes. Todos los campos de interferencia están casi los pezones hacia arriba. Entonces, nada más, si ustedes no tienen la costumbre, véanle la boca a sus pacientes, así sean solamente homeópatas. Y cualquier estructura que vean desgastada de 1 milímetro, o cualquier estructura que tenga un metal, váyanse al mapa y vean cuál meridiano está afectado y neutralícenlo. Y lo vamos a platicar más adelante. Y nada más recuerden que la rebeldía es una herramienta muy importante como para que se la gasten en berrinches. ¿Sí? Si no, pregúntenle al del pelo blanco. ¿Sí o no? ¿Ok? No hagan berrinches. Si no, acaban siendo presidentes de México. Cuidado. No sé, maestro. Ahí está. Pues está muy bien la situación. Yo creo que vamos a dejar las preguntas al final, en función de las nuestras. Vamos entonces ahora a pedirle al doctor Miguel Ángel García, que nos ayude. Que pues exponga su parte que tiene que ver con la biodisponibilidad de nutrientes. Hasta ahora tenemos la importancia necesarísima de conservar de manera adecuada nuestra flora intestinal. Pero resulta que también es muy importante que tengamos pues el asunto relacionado ahora con la biodisponibilidad de nutrientes.
porque resulta que tenemos ahí una gran pena por el uso pues de tanto fármaco sintético que sobre todo las enfermedades crónicas degenerativas causa problemas muy serios a los pacientes, ¿no? No estamos en contra, desde luego, del uso de la tecnología y de sistemas que salven vidas en los hospitales, sobre todo de urgencias, de emergencias. Pero sí, el uso inadecuado de muchos fármacos, y no me refiero tan solo a los antibióticos, pues al ser de origen sintético, están causando también muchos problemas, muchos efectos secundarios, muchos problemas en la biodisponibilidad precisamente de los principios activos que precisamente el doctor Miguel Ángel García nos va a explicar. Bueno, buenas noches. Este tema de la biodisponibilidad de los nutrientes es un tema muy importante, muy apasionante, incluso pues, para los que nos dedicamos a la medicina, en el cual pues, debemos de estar bien conscientes de lo que realmente está pasando dentro del organismo. Y primeramente aquí en esta diapositiva, la voy a leer, dice: Pauster le dio la razón a Betzan. El microbio no es nada, el terreno lo es. ¿A qué viene esto? Generalmente siempre se estuvo, con Luis Pauster, se estuvo machacando, así que lo más importante era el microbio, el virus, la bacteria, todo. Y sin embargo siempre hubo un médico crítico, ¿sí? Que ahí lo tienen, Antonio Betzan, que siempre dijo que no era eso, que lo más importante de todo era el terreno, lo que es. El terreno lo que es se refiere, viene siendo lo que viene siendo la persona en sí, su sistema inmunológico, todo el ser en completo. Eso lo estaba diciendo porque, como lo mencionaron anteriormente, hay personas, un grupo de personas que comieron lo mismo, ingirieron lo mismo y 4 o 5 se enfermaron en uno, o al revés. Entonces, ¿a qué venía esto? Hace relación a eso. El hecho de que una persona, su sistema inmunológico esté bien, pues le ayuda a protegerse. Entonces, ahí venía a reafirmar lo que estaba diciendo, de que lo más importante de todo era el terreno, no el virus. Eso significa que bien puedes tener contacto con el virus, con la bacteria, pero si tu estado emocional, tu estado nutricional, tu sistema inmunológico está perfectamente fuerte, no te va a pasar nada. O si te llega a pasar, sería algo muy simple, muy sencillo. Y es por eso que traigo a esto, porque siempre hemos creído que le echamos la culpa a un virus, le echamos la culpa a algún otro parásito o lo que sea y decimos que ese fue el culpable. No, el problema eres tú. ¿Cómo estás tú por dentro? ¿Cómo está tu nutrición? ¿Cómo está tu sistema emocional? ¿Cómo está tu alimentación, etcétera? Entonces, esto es importante para saber tratar de entender las cuestiones de las enfermedades, ¿sí? Entonces, es eso, por eso Ahora sí, este siguiente dice, ¿cómo se nutre y se renuevan las células? ¿Cómo se renuevan y cómo se nutren? Lo que quiere decir esto, que si mi alimentación es adecuada, si mi nutrición es buena, entonces quiere decir que la renovación de mis células van a ser de buena calidad, mejores, ¿sí? Pero si mi alimentación es inadecuada, si mi alimentación no es en tiempo, en calidad, en cantidad, en todo ese tipo de cuestiones nutritivas, pues lógicamente, ¿qué puedo esperar yo? ¿O qué me espera a mí en mi nutrición, en una enfermedad? ¿Cómo voy a estar?
Hay gente que dice, es que yo como bien, como lo que yo creo que como carne, como verduras, como todo, perfectamente bien. Perfecto, pero eso que me está nutriendo, ¿realmente me está nutriendo o no me está nutriendo? Y vamos a esto. Muchas de las verduras o de los cereales que están siendo, les están poniendo fertilizantes, les están poniendo las fumigaciones. Entonces, ese tipo de sustancias que absorben las plantas, eso que están comiendo, eso que están bebiendo esas plantas, eso es lo que nos van a transmitir a nosotros. Entonces, es ahí donde el problema existe. Entonces dice, ¿qué me gano con estar comiendo bien? Si lo que me estoy comiendo no es lo adecuado, no es lo más bueno, no es lo que realmente debe de ser. Entonces, todas esas intoxicaciones por fertilizantes, por plomo, y ya no se diga por un montón por las aguas contaminadas, etcétera, pues todo eso que come ingiere, absorbe esa planta, pues ese nos lo vamos a comer nosotros. Y si nos estamos comiendo tóxicos, ¿qué esperan? ¿Qué esperan que tengamos? Y ya no se diga que el que coma mal. Estamos hablando que el que aparentemente come bien. Entonces, es importante para la salud saber, qué es lo que estamos comiendo. Si realmente eso nos está nutriendo y si realmente eso está haciendo que mis células que tienen un límite de vida, 120 días, se estén renovando constantemente. Y se están renovando, ¿en qué calidad se están renovando? Por eso dice que la homeostasia, pues, prácticamente se altera. Si no estoy comiendo bien, mi homeostasia se empieza a alterar y empieza a causar problemas, y esos problemas se van a reflejar en enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces la cuestión de la enfermedad, ¿sí?, no estriba tanto en el hecho de que la persona dice, yo como bien, hago ejercicio, me alimento bien, ¿sí? Pero tu estado emocional, ¿cómo está? ¿De qué me sirve estar comiendo, haciendo ejercicio, mi estado emocional o las personas que me rodean no es adecuado para mi salud? De nada me va a servir. O al revés, a lo mejor tengo un buen estado alrededor de la persona, a lo mejor estoy comiendo más o menos bien, pues entonces, ¿qué esperan de mí? O sea, ¿qué es lo que va a pasar dentro de mí? Entonces, es importante aquí que si no queremos que esta homeostasia se altere, que no queremos, entonces es importante la alimentación. En la consulta siempre que tenemos, les recalco a mis pacientes embarazadas, en las situaciones, y le digo, y grábense, todo lo que ustedes coman, beban, huelan, escuchen, toquen, todo esto va a repercutir en la salud de su bebé o de su hijo. Aunque aparentemente dicen está pequeño, no, todo lo que comas ya no tanto para ti, sino para tu bebé. Entonces es importante y eso es la cuestión de la alimentación. En relación a esto, lo traje aquí a relucir en relación a la cuestión de las diferentes grupos, ¿sí?, que ven que unos piensan en una forma, otros piensan en otra forma, y la cosa es que la medicina nunca ha podido llegar realmente a donde tenemos que haber llegado. Los reduccionistas, por decirlo así, ellos dicen que nuestro compuesto orgánico, todos son moléculas inertes, sin vida, que fueron acomodándose, y de ahí nació la vida. Entonces, los contrarios, en ese caso los vitalistas, dicen que no, que es cierto que hay partes, hay moléculas que están puestas, pero se necesita algo más, una energía, se necesita algo más para que eso haya una unión. Tan es así que el doctor Oscar pues tocó el asunto de la cuestión energética, como los chinos
en cierta forma, sentían que no nomás es la materia, sino hay algo más, una energía. Por eso es importante la energía cuando estaba tocando las cuestiones de las cuestiones extracelulares, la cuestión del agua. Entonces, como ven, todo tiene una relación, la importancia del agua. Pero aquí lo importante es que se estaban polarizando las dos cosas cuando fue necesario o apareció, pero estamos hablando de que ya desde 1939 ya había salido esta cuestión, la que viene siendo la biología cuántica o la física cuántica en la biología. Y eso, pues ahí el biólogo que nos está siguiendo, pues tiene mucha experiencia en eso. Pero a grandes rasgos, la cuestión del fotón o de la partícula de luz, eso es importante porque eso nos está diciendo que la célula es un ser vivo, es un ser que tiene estructura, que está bien organizado, que tiene un orden, y que si este orden se rompe, como lo mencionó el doctor Oscar, ya sea intracelular o extracelular, lógicamente eso se va a reflejar en problemas de enfermedades. Y aquí lo traje a colación por esto. Las células emiten una luz, ¿sí? Que llamamos fotón o partículas de luz. Y con eso ellas se entrelazan, ellas pasan información entre ellas aparentemente, a pesar de que son células independientes, autónomas, cada célula, pero están muy conectadas y muy relacionadas. Y entre ellas, a través de la luz, se conectan, se hablan, se dicen, o incluso si hay una agresión, entre ellas viene algo de allá. ¿Sí? Entonces esas emisiones de luces, por eso es la medicina cuántica, pero habla de cuánticos, empieza a mandar señales a través del agua a una velocidades muy rápidas para decir que hay una agresión o que falta algo, que necesita algo o que necesita la ayuda de ellos. Entonces, estamos hablando de este tipo de células que hasta ahora se está sacando y que incluso ha habido muchas investigaciones y que prácticamente no nos hablan, no nos dicen de todos los beneficios que tienen o la cuestión de la emisión de luz que se está reflejando entre ellos. Tanto así que es importante la cuestión de la luz. Dice, la contaminación de un organismo sano por un flujo de energía con información patógena, una onda desestructural. Entonces, eso de desestructurar significa que se hizo un estudio en donde se puso dos globos o dos formas de globo, dos cristales, donde se suspendieron que tenían un vidrio de tipo infrarrojo. Y el que estaba contaminado se juntó con el otro, tocándose nada más. Eso hizo que esta enfermedad se transmitiera al otro cuando el otro no lo tenía. Entonces quiere decir que el cristal, en este caso en la cuestión del infrarrojo, transmite por medio de la onda de ese fotón de luz, transmite lo que le está pasando al otro. Entonces es la explicación de que por qué se enfermaba uno y se enfermaba el otro que estaba contigo. Es a través de eso. O sea, esa energía que tiene ese fotón la transmite a través aún de un cristal que está infrarrojo. Lo que sí se comprobó es que si se ponía un cristal solo, completamente, no se transmitía esa enfermedad. Y esto viene a colación por esto. Estamos hablando de cuestiones de energía, ¿qué quiere decir? Que si en este grupo de personas existe el miedo es capaz de transmitirse a las otras personas. Y el transmitirlo a estas personas es lo peor que puede haber. Y lo vimos en el caso de la pandemia. Ya no sabemos si realmente
o murieron por cuestiones del virus, o murieron por cuestiones de miedo. El miedo es tan importante, tan grave, que aunque ustedes estén comiendo bien, se estén alimentando bien, hagan ejercicio, etcétera, el miedo que se le provoca a una persona es tan fuerte que hace que su sistema inmunológico, que todo se baje y quede a la vista de él. Entonces, es importante esa situación que lo tengamos. Dentro de la epigenética, pues también que vamos a tocar más adelante, ahorita estamos dando unas pinceladas, que estudia los cambios de los genes que se expresan. Entonces, aquí también tiene que ver mucho la cuestión alimenticia. Vamos a tocar también el asunto del ADN, ¿verdad? Cómo influye las predisposiciones, ¿verdad? De las personas. Ahorita nada más lo estamos tocando así, pero aquí es muy importante, pues, de que cuando se habla de la cuestión del ADN, ¿verdad? Decimos que ahí es donde viene nuestro patrimonio genético, ¿sí? Que nos han estado machacando, que ahí es donde viene todo, pero no todo está ahí. ¿Qué quiere decir? Que hay predisposición, sí, pero mucho de nosotros es lo que nosotros tenemos que decir. Quiere decir que si yo traigo mis padres, un ejemplo, mis padres son diabéticos, sí, puede decir que traiga esa predisposición, pero de mí depende si yo puedo darle marcha atrás hacia eso, aunque viniera o tuviera algunas marcas a nivel de los genes o a nivel del ADN. Entonces, mucho depende de mí, yo el tratar de echar atrás o de echar de reversa o tratar de quitarme esa cuestión que me viene arrastrando. Muchas de las veces el problema de las enfermedades tiene que ver mucho con la cuestión alimenticia. Dice, ¿por qué mis papás eran diabéticos y yo soy diabético? Porque te acostumbraste a comer lo que ellos comían. Y creces o después te vas de tu casa y sigues comiendo lo mismo. Entonces, ese es el gran problema. Por eso, para terminar, más que todo, quisimos dar unas pinceladas lo que tiene que ver la cuestión alimenticia. Prácticamente, la cuestión de los alimentos, la forma en que se procesa, la forma en que, desde el momento en que están en el campo, todo ese tipo de cosas, nosotros no lo vamos a consumir. Y si lo que estamos consumiendo no es lo adecuado, pues ¿qué espera? Esto. Bueno. Muy bien, excelente. Entonces vamos a volvemos para acá para coordinar algunas citas, algunos comentarios públicos. Voy a sacar esa explicación. Muy bien, listos. Entonces, por cuestiones de tiempo, vamos a mejor darle calidad a quienes tengan comentarios por el cual de allá para acá, para acá. ¿No? Entonces, ¿alguna pregunta de viva voz ahí por el que tenga alguno de ustedes? ¿Algún comentario en particular? No sé si Fernando no tendrá las preguntas. ¿Perdón? Fernando tendrá las preguntas. No, María. Sí, María. Contreras. Tengo una pregunta para el doctor Oscar. Cuando una persona le hacen una endodoncia que pues se supone le sacan las raíces de lo que es el sistema dental o molar, ¿cómo se puede recuperar esta energía que transmiten esos nervios que son extraídos en la endodoncia? Bueno, lo primero hay que ver la circunstancia inicial.
Sí, o sea, si el paciente fue realizado una endodoncia en un estado de agua limpia, es una cosa. Si el paciente le hicieron la endodoncia con el agua sucia del cuerpo, esa es otra. Realmente se tendría que resolver la urgencia a través del especialista y después desintoxicar al paciente, después terminarla, pero la verdad es que haciendo un test con las manos de cada paciente se podría determinar muy simple si esa muela vale el esfuerzo de ser salvada, porque si no, va a acabar siendo una pena, pero también depende de cuál. Porque también mucha gente recibe endodoncias en los dientes de enfrente, y pues ahí estás hablando de integración del meridiano del riñón y la vejiga y toda la energía ancestral. Entonces ya por ahí empezamos mal. Entonces, digo, sin importar también, es bueno decirlo, si de origen tú eres terapeuta holístico, o médico cirujano, cirujano dentista o enfermera, lo importante es que el mensaje quede claro. La integridad desde la interpretación del agua como medio de transmisión de información, los bichos favorables para el cuerpo, los bichos negativos, las preguntas, todo usado al mismo tiempo, es lo que le da la verdadera paciente. Sí. Entonces, también había un documental muy fuerte ahí que se llamaba Root Cause en Netflix, y la verdad estaba lleno de falacias. Causó mucho controversia, se hizo un desgarriate, y la verdad es que las endodoncias en sí no son malas. Hay malos profesionales, ¿no? Y también hay tratamientos que son una tontería de hacerlo en el ámbito de los dentistas, ¿no? Pero pues, cada caso es individual. Lo que es muy importante es que sí, los que no lo hagan, incorporen el análisis bucal de sus pacientes en la medicina integral y por lo menos una vista, hombre. Sí. Entonces, para saber esa reconexión de energía, muchas veces si ves que está positivo, se puede hacer un test de Huneke, que es una inyección de procaína junto al diente que tú consideras que esté dañado para tratar de restaurar la energía. Pero si ya está causando abscesos, quistes, etcétera, pues eso no sirve. Ok, muchas gracias. ¿Qué más? Otra pregunta. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Mari tiene la mano levantada. Mario. No, María ya preguntó. Bueno, ok, entonces, por cuestiones de tiempo, pues vamos a finalizar la reunión del día de hoy. Vamos a, durante la semana, a avisar los tópicos que trataremos el próximo viernes, pues para que los que quieran participar, a ver si abrimos algún canalito por ahí de comentarios, para que estemos todos al pendiente. Muchas gracias, les agradecemos su apoyo, su atención, y estamos en contacto el próximo viernes en punto de las 12 de la noche. Gracias, gracias, gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.